Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Con la Cherada Podcast. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que tengamos un nuevo episodio. Why sure not read my blood, no sleeping. You're on your tiptoes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, for you don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always a tough guy. I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type. I said you was that type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. Con la Cherada Podcast. You take control even if you know that you don't want me. Recuerda darle like a este video, suscríbete y activa la campanita. Ah, sí, y comparte este video. Y después de este corto saludo, ¡comenzamos! Heidi, es tu turno. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué onda, Mayrita? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, Heidita? Wow. Por ahí vamos a empezar nuestro programa primero con los patrocinadores, ¿verdad? Vamos. Correcto. Espérate, voy a poner mi lucecita, me está, ve. Ya está. Bueno, vamos a comenzar con nuestros patrocinadores y le damos las gracias nuevamente al señor Héctor González de Arte y Decoración. Muchísimas gracias. Espérate, siento que tiene mucha luz, ve así, ve. Le vamos a dar las gracias al señor Héctor González de Arte y Decoración, que él está trabajando desde casa. Así que ustedes le pueden llamar al 7858-1611, hacer su encargo, su cuadrito, o mira, Héctor, necesito que me vengas a decorar la oficina o mi casa, etcétera, etcétera. Él es un buen artista, un buen decorador. Repito, el señor Héctor González al 7858-1611 pueden hacer sus llamados. Y también tenemos de patrocinador a Cóctel Laguna Azul. Los cócteles Laguna Azul, señores, están trabajando también y están llevando a domicilio sus mariscos frescos, están mandando también sus coctelitos, sus cevichitos y todo eso rico preparado de los mariscos. Sabor. Y pueden hacer sus pedidos al 77874234. Repito, 77874234. Ellos trabajan a nivel de Santa Tecla y San Salvador. Así que llámenle y disfruten con su familia estos ricos marisquitos, ¿verdad, Mayra? Ahí pones a la Ariche. Ah, también tenemos, vea, y contame de esas pulseras, Mayrita. Fíjate que esta es una muchacha de acá de la zona. Ella las hace y eso está haciendo en cuarentena ahorita. Mano. Esta vale $4, pero es casi una pulgada más o menos de ancho. ¿Qué otras pulseras tiene? Tiene estas que son más pequeñas, estas cuestan $3 cada una. Ok. No sé si se logra apreciar. Sí, se logra. Hay en jueguitos, podríamos llamarlo así, está bien en bonita, este jueguito, que me encanta a mí en lo personal, me fascina. Y la parte de atrás, estábamos diciendo que no son de amarrar, ¿verdad? Son de jalar. No, son de jalar, como es le llaman macramé. Sí, está muy bonito. Y las redes sociales, dámelas pues. Instagram, Ariche, la fanpage, en Facebook también se llama Ariche. Ustedes le mandan mensajes para encargarlo, ella le manda los tonos de hilos que tiene y ya muy pronto va a usar con pedrería, con dije. Pedrería. Así que apoyemos. Va chévere, entonces a hacer las llamadas, a encargar sus pulseritas, vea, y a ponernos bien miquitos con Ariche, vea. Correcto, la puedes usar en tobillas. Si la querés para tobillera, también le tenés que decir. Sí, porque es diferente, la una tobillera, sí. Cabal. Sí, chévere, entonces. Apoyemos lo nuestro. No se grabaron los primeros minutos de la entrevista, pero así es este rollo, no se sabe si fue dejar, es que yo te juro que apreté ese botón, Mayra.
lo descubrí cabal cuando él salió y que empezó a contar del panadero que volvió a entrar. Si me dormí o qué me pasó, que un lapsus pendejo, pero bueno, se rescató, ¿qué? Un minuto 20, 1 hora 20. Bueno, el destino sabe por qué él se hizo así realmente. Como él dice, por algo pasan las cosas, no pasan por así nomás. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos. Ya se nos va a unir también Damián. Y nuestro invitado Uson, ¿verdad? Que le vamos a dar la bienvenida. Claro, y se van a unir a la llamada. Le estamos dando tiempo a Damián para que se repelle la cara, ya ves que ya la edad le afecta. Sí. Entonces ya le está cayendo todo, entonces tiene que planchar no solo el pelo. Sí, cabal. Así que le vamos ya vamos a entrarlos también a la llamada. Bueno, retomando un poquito, Daniel, entre la mediumnidad dijimos que es como un doctorado, ¿sí? Estoy recapitulando. Una especialidad. Una especialidad. Vidente es como un doctorado general, ¿de acuerdo? Ok. ¿En qué podríamos encasillar nosotros? Tenemos muchas personas conocidas a nivel historia, ¿verdad? Que han dado pues sus videncias, como es el caso de Nostradamus, ¿verdad? Que para muchos son personas muy especiales porque yo siento que tienen demasiada capacidad para lo que han hecho y lo que han vaticinado, se puede decir, lo que han vaticinado, ¿sí? En este caso, tú que eres medium y vidente, ¿podrías también hacer como un vaticinio así tipo? Estas preguntas las hago porque también muchos nos decimos, ¿será este tipo alguien así como Nostradamus o algo así? No sé si podías tú hacer ese tipo de vaticinios. Bien, yo el tema de Nostradamus para mí es el top. Me explico. Nostradamus lo han clasificado como un vidente y como medium. Está mal clasificado. Es un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es el medium de los mediums. Es decir, ¿qué significa mediums de los mediums? Como mediums hay muchas clasificaciones, hay mucha taxonomía. ¿Qué significa esto? Pues que hay mediums parlantes, hay mediums incorporativos, hay mediums a corto plazo, hay mediums a largo plazo, a más largo. Es decir, y Nostradamus engloba todos las especialidades, por así decirlo. Yo comento que siempre soy medium inconsciente a corto plazo. ¿Qué significa esto? Que yo los vaticinios te los puedo dar, máximo me dejan ver hasta 5, 6 años en tiempo. No lo puedo ver en siglos. Eso ya es, como te comentaba, Nostradamus, que es profeta, medium de mediums. Por eso yo lo tengo en el top. Con lo cual, ¿yo puedo dar vaticinios de año en año? Sí, incluso lo puedo dar de lustro en lustro, de 5 años en 5 años. Pero es un desgaste muy fuerte y lo que me viene a la consulta es para a corto plazo. Con lo cual, por suerte o por desgracia, solo puedo ver hasta 5 años o al año siguiente. Con lo cual, yo, el tema, por ejemplo, el tema del virus, este tan famoso, que ha estado rondando en todo el mundo, yo no lo vi como virus, yo lo vi como, de hecho, me vino el mensaje que ahora, como comentaré, hay una simbología que es lo que trabajamos los mediums y los videntes, con unos símbolos. A mí me vino el símbolo de vacas flacas. Y dije yo, vacas flacas, como lo del Nuevo Testamento, vacas flacas. Porque cuando me preguntaron muchas personas a nivel laboral los meses anteriores, me salía repetido vacas flacas. Y yo, no entiendo, porque ese mensaje nunca lo había visto. Ahora sé que es algo superior a gobiernos, a entidades y demás. Es algo que te provoca un bajón a nivel económico, como provocaron, evidentemente, que luego comprendí las vacas flacas del Nuevo Testamento. Con lo cual, a tu pregunta, si yo soy que puedo dar información de siglo en siglo, no. Yo doy como mucho de 5 años en 5 años.
Eso ya es nivel profeta. Yo soy un mero medium. No soy, simplemente soy un mediante, humildemente un medium. No soy más. Pero puedes ir aprendiendo o ir acumulando experiencia para poder convertirte en un medium con más espacio de tiempo. Uf, sí y no. Es decir, es como todos los músculos. Tú cuando lo ejercitas puedes trabajar más tiempo, puedes vaticinar o puedes contactar con más entidades. Lo que te comentaba, yo máximo veo 5 y si me pongo más fuerte y me esfuerzo y estoy ahí que me escurro la mente y no puedo más, hasta 6. Es lo que comentabas, que puedo más. Yo sé que mi tope es hasta 6 años. Es decir, un culturista puede levantar hasta 100 kilos. Si le apuras, 102 kilos. Pero si le pones 103 kilos, le rompes el músculo y se fracciona. Se hace una lesión. Y yo, como no quiero lesionarme, sé que hasta 5 o 6 años es verídico con los datos que te doy. No quiero, por así decirlo, forzar la máquina. Ok, Danielito, dale. Danielito, nosotros estábamos, ya ves, las señoras ahí te cuestionan un montón acerca de tus habilidades, pero también nosotros nos dedicamos a preguntar otras sí. cuestiones que también de forma personal. Queremos saber, Danielito, cómo estás a nivel sentimental, cómo está ese corazoncito. ¿Hay alguna relación amorosa, sentimental en este momento? Sí, lo que te he comentado, yo tengo mi pareja actual, que estamos, pues, realmente estamos muy bien, estamos fantásticamente, sí. Estoy con una persona, sí. Y no te ocurrió este tipo, o cuando empezabas con ella no te ocurrió este tipo de situaciones de mediunidad. Sí, de hecho, a Dios gracias, mi pareja, por digámoslo así, es un poquito con escepticismo, que yo realmente lo agradezco, porque cuando llego a casa después de trabajar, con lo típico, Dani, ¿qué tal el trabajo? Digo, pues mira, cariño, no puedo más, estoy agotado y ya está. No me pregunta, oye, pues yo en el trabajo estoy así, ¿cómo ves que haga esto? No me bombardea. O sea, respeta mi trabajo, pero no me bombardea. Y eso yo, pues, lo admiro. Motivo y razón, porque yo he tenido otras parejas, al principio no decía, o sea, les decía únicamente, soy ingeniero y punto. Luego ya cuando eres más mayor y hay más confianza, le dices, mira, soy ingeniero y trabajo como vidente y como medium. Y ya hay parejas que he tenido, pues por curiosidad, pues cada X tiempo me preguntaban, oye, es que mi madre me ha preguntado si le puedes hacer una lectura, bla, bla, bla. Con lo cual eso es llevarte el trabajo a casa. Y como todo, en casa del herrero, cuchillo de palo. Y eso es lo que yo pretendo. Con lo cual, no es que yo me busque parejas que no me den la lata, sino que en parte lo prefiero. Y siempre se lo digo, cariño, es que me encanta que en estos mundos espirituales no es que no creas, sino que no me preguntes por tu escepticismo. Con lo cual, gracias. Con lo cual, en ese aspecto sí que lo agradezco. Pero yo no te preguntara, Daniel. Yo creo mucho en eso, pero tengo miedo de saber el futuro. A mí me da pánico. Ya siento que me van a decir algo negativo y me da miedo eso. Pero hay gente que sí le gusta, como las señoras que tenemos ahí. Sí, a ver, el tema del futuro, que sí. De hecho, hay muchas personas, gracias por la pregunta, que me dicen, Dani, si voy a tu sesión o a tu consulta, a tu oficina, ¿me vas a dar solo las cosas buenas o solo lo malo? Que tengo miedo, lo que acabas de comentar. Así que gracias porque te cojo el hilo. Y digo, a ver, si en la sesión sale información que no te gusta, yo como profesional tengo la obligación de decírtelo. Porque si has venido aquí es porque necesitas esa información. Y yo soy el encargado de decírtelo de buenas maneras y con un poco más de tacto. Oye, pues ten cuidado porque puedes tener un accidente, no digo que vaya a suceder, hay que dar un poco las cosas. ¿Para qué? Porque hay destino que es evitable y hay un destino que es aplazable. Yo creo que tú me estás leyendo la mente o me estás copiando la Eso vamos a hacer, ¿va?
Eso íbamos a preguntar también si en algún momento Sí. se podía, del vaticinio de una persona se podía cambiar el rumbo. No, Dani, mejor de un solo leernos las preguntas así mentalmente. Sí, porque lo que decía Damián, y justo lo que comentabas, llegas y de repente te ha pasado, has tenido alguna experiencia que cuando está la persona enfrente vos ves que es algo trágico y es como que, wow, ¿cómo le hago saber a esta persona que lo Sí. que estoy viendo en su vida es trágico y quizás, no sé si te ha pasado, es inevitable? ¿Qué haces en Sí. ese momento? Bien, ahí voy a dar un poco la diferencia entre lo que quieres y lo que realmente necesitas. Es decir, yo lo que doy a las personas es lo que necesitan saber. ¿Por qué lo que necesitan? Porque el necesitar la información, en este caso, en el tema de la consulta, es porque es a nivel alma, a nivel esencia. Si tú quieres saber información, eso es a un nivel ego mal trabajado. Es decir, que quiero, ya pues que a lo mejor ese querer no te corresponde, con lo cual no se te va a conceder. Y a lo que preguntas, ¿cómo yo, una persona que viene a consulta, le puedo decir cosas que solo estoy viendo cosas negativas? Pues muy fácil. Hay que decírselo de la forma un poquito profesional y educada, de decir, mira, estoy viendo que me has preguntado por una cosa, pero yo lo que te podría decir y te contesto es esto otro, que no tiene a veces nada que ver con lo que me has preguntado. Un ejemplo para que quede un poquito más claro. Me vino una persona a consulta a preguntar por trabajo. Dani, quiero saber en el trabajo si voy a poder escalar, voy a poder llegar a ser gerente o encargada o lo que sea. Y dije, le contesté la pregunta y dije yo, vale, las preguntas que venías de trabajo, ¿las has contestado? Me dijo, sí. Y digo, vale, ¿me permites que te dé otro tipo de información un poquito más importante bajo mi punto de vista como profesional? Sí. Y yo, vale, pues estoy viendo que como no te cuides, el tema del intestino te puede salir un cáncer. Con lo cual, la persona se quedó, ¿cómo? Y yo, a ver, no te digo que lo tengas ahora, sino que si no te cuidas, te puedes desarrollar un cáncer. Ahí la persona despertó y dijo, es que yo tenía esa duda dentro de mí, pero no la quería preguntar por si me lo decías. Con lo cual, una persona sabe ya lo que puede tener bueno, lo que puede tener regular. Yo malo nunca lo considero, porque son informaciones que para ti, para tu evolución, te va a hacer avanzar y sobre todo transformar tu vida. Y siempre a mayor, porque siempre que evolucionas y te transformas, avanzas, eres una mejor versión de ti misma. Con lo cual, a lo que es respondiendo a la pregunta de cómo le doy las noticias no tan buenas o consideradas malas, pues tan fácil como retomas un poco lo que es la conversación y se lo comunicas libremente. No hay, ahí está lo que se diría un verdadero profesional de un charlatán o un cuentista. Ok, Dani, Daniel. espérame, tocando siempre ese punto de vista, ese punto, al tú darme la evidencia, vea, me la das a mí, me estás diciendo algo que me puede llegar a suceder, me estás diciendo que yo la puedo llegar a cambiar, ¿sí? O sea que Correcto. en cualquier tipo de evidencia que tú me des, yo puedo cambiar mi futuro, ¿o es malo que lo cambie, Dani? No es bueno ni es malo, es justo lo que tú necesites. Un ejemplo que te pongo. Yo a una persona le dije, veo que quieres hacer un viaje en moto. Se quedó un poco sorprendido el hombre y dije yo, esto es lo que me viene una moto y que vas a tomar una ruta A o una ruta B. Yo, la que me están diciendo en la que te viene mejor es la ruta B. A lo que el hombre dijo, ya Dani, pues que la ruta B es más larga y tardo 40 minutos más en llegar al destino que si voy por la ruta A. Y digo, a ver, yo te estoy diciendo que la ruta B es mejor porque si coges la ruta A, tomas y puedes tener un accidente con una probabilidad de un 90%
frente a la otra, que si tomas la ruta B, puedes tener una probabilidad de un 5%. Ahí me pongo un poco más mi modo ingeniero, que siempre pregunto las probabilidades, porque es como yo trabajo. Y me dijo, vale, o sea que aunque tarde un poco más, me cojo la B. Y digo, yo desde punto de vista mío y desde vista de pájaro, que lo puedo ver mejor la B. ¿Qué te crees que hizo el hombre? Tomar Se fue la... por la ruta A. Cogió la ruta A. ¿Qué sucedió? Que tuvo un accidente y se rompió la rodilla izquierda y se dislocó el hombro derecho. Vino a la consulta, es que es muy gracioso, yo siempre a Roberto le pongo como ejemplo, es un consultante que tengo, y me dijo, Dani, claro, me vino con silla de ruedas a la oficina, y dije yo, ¿qué te ha pasado? Me dice, nada, que te quise poner a prueba y tomé la ruta A en vez de la B. Y le dije, pero Roberto, alma de cántaro, ¿cómo puedes hacer eso? Para que veáis que aunque tengas la información de una ruta, tú libremente puedes decir, por mis narices voy por la A. O sea, ¿lo puedes cambiar? Sí. ¿Que vas a tener los resultados para que aprendas que tienes que ir por la B? También. Ok. O sea que Hoy sí, Danielito. A ver. Hoy sí. Yo quiero preguntar, cuando estás en el trabajo, pero en tu rol de medium, ¿qué elementos utilizas? Porque yo he visto de repente que algunos que dibujan o escriben la información que les van enviando, pero también he visto algunos que tienen una copa con agua y ahí van viendo la información que quieren transmitir. ¿Qué elementos utilizas tú? Yo, elementos físicos, ninguno. Es decir, yo lo que utilizo son la energía de la persona. También es verdad que yo utilizo una pizarra o electrónica cuando hago las consultas online por ordenador, o una pizarra física cuando los hago presencial. No es que necesite una pizarra, es decir, te comento esto, Adrián, porque hay muchas personas que ya me han puesto el mote, muy gracioso, el apodo de el medium de la pizarra, y no es porque yo necesite una pizarra, sino lo hago para que la persona pueda ver físicamente lo que le estoy plasmando. Un ejemplo, yo siempre en consulta doy datos, doy fechas, doy lugares, me sale una imagen, la plasmo de la forma que mejor sé dibujar. ¿Por qué? Porque a veces luego estoy en otra pregunta y la persona cae en la fecha. Es decir, lo hago para que lo abstracto, hacerlo concreto. Es decir, lo invisible, hacerlo visible. Únicamente hago eso. Pero si me dices, Dani, ¿necesitas una pizarra sí o sí? Y te diré, Adrián, no necesito nada, únicamente que me hables y que tengas los ojos abiertos en consulta. No necesito nada más. Ok. Daniel, ¿qué tú piensas del desdoblamiento? A nivel cuántico, me dices. Sí, se podría decir que también un medium se desdobla, es como tiene la capacidad de desdoblarse y ver más allá, o no tiene nada que ver el desdoblamiento con la mediumnidad. Más bien el desdoblamiento tiene que ver con la evidencia, con la mediunidad no tanto, ¿de acuerdo? Es decir, el desdoblamiento cuántico, que a mí como ingeniero la física me encanta y la cuántica me apasiona, es decir, cuando me has dicho eso, te diré, eso tiene que ver más con la evidencia, motivo y razón. ¿Por qué? Tú cuando estás intentando vaticinar el futuro, yo siempre comento, digo, es que me tengo que lanzar, tengo que viajar al futuro. Y para hacer ese viaje, entre comillas, necesito tu energía como anclaje. Es decir, yo siempre en consulta me dicen, Dani, ¿qué hago? Y digo, tan fácil como hablar. Tú, háblame. ¿Y de qué hablo? Digo, si no sabes de qué hablar, dime qué has comido, qué has desayunado. Es que no me acuerdo. Digo, no pasa nada. Cuenta del 1 al 100, que luego llegan a 20, ¿vale? 1, 2, están hablando, yo cojo esa energía como monedas cósmicas, me lanzo a su futuro, me teletransporto, por así decirlo, voy a su futuro, visualizo la información que me den en ese momento, regreso
y le doy información que me han dejado ver para esa persona. Con lo cual, ¿hay desdoblamiento? Sí. En plan mediunidad, no tanto, porque el que hace el desdoblamiento es la entidad espiritual, es la persona que está fallecida, que tiene que hacer un sobreesfuerzo de algo etéreo, ponerse en densidades. O sea, tiene que hacer el esfuerzo, hablando punto y mal, el muerto, para que yo reciba el mensaje y se lo canalice. Por eso, una sesión de mediunidad ronda los 25-40 minutos. Más, la persona fallecida no puede aguantar aquí. Yo esto siempre lo asemejo como cuando tú estás buceando, coges oxígeno y te metes en el agua. Buceas hasta que aguantas. Pues el fallecido igual, se mete en esas densidades e intenta aguantar el buceo hasta que dice, no puedo más, y se van. Es más o menos como yo lo explico y considero que está más o menos se entiende. Ok, Mayrita, pregunta, ayúdame ahí, por favor. Ahorita voy. ¿Te ha tocado, Dani, alguna vez que ha llegado alguna persona y te dice, Dani, yo quiero hacer contacto con X familiar? Pero tal vez X familiar no era, como lo decimos aquí en El Salvador, muy buena pieza que digamos. Era de esos que uno dice, no hombre, este es un demonio andando acá en la tierra. Y tal vez tú dices, ah, no quiero, no quiero. Empezás a sentir quizá esa mala vibra y le has tenido alguna vez que decir a un cliente, discúlpame, pero no puedo o no quiero. Más bien no quiero, porque sí sé que tienes la capacidad para hacerlo, pero quizás te has visto en alguna situación de esas. Muy fácil y te contestaré incluso con un ejemplo, incluso puedo darte dos. Bien, las entidades espirituales que vienen a consulta son, bueno, y las que están en el otro plano, si no son del bajo astral, que tú las invocas conscientemente, como hemos comentado anteriormente, vienen siempre a darte mensajes tranquilizadores, sanadores y sobre todo para la evolución de los dos, tanto de esa persona como del que está fallecido. Hay personas que vienen a consulta y me dicen, quiero hablar con mi padre que ha fallecido. Y digo, bueno, yo no te garantizo que vaya a estar, porque esa persona a lo mejor está haciendo otras cosas y necesita hacer otros ejercicios para su evolución. Y viene tu abuela, tu tía abuela, y te da los mensajes para ti. Y lo dicen, Dani, pero es que quisiera hablar con mi padre. Y digo, vale, pues no ha aparecido voluntariamente. Vamos a ver si yo puedo llamarle por el móvil, por así decirlo, y viene. Digo, vale, no quiero saber, yo nunca quiero saber los nombres ni apellidos. Digo, vale, dime la inicial del nombre de tu padre. Y me dice, J. Yo hago el llamamiento, J, padre de esta persona, vienes, y en un 90% vienen. Es decir, si no vienen voluntariamente es porque no han necesitado dar ningún mensaje, pero si le llamas, ya te digo, con un 90-92% de probabilidad siempre vienen. Siempre que les llamas, vienen y te dan los mensajes que a esa persona necesita escuchar. A lo que comentabas tú de que son una buena pieza o que son unos demonios en vida, te contaré un caso que me vino una chica que quería pues hablar con la persona que se apareciera. Y vino un señor y se puso detrás de ella y se puso así, con los brazos cruzados. Y yo pues intenté, dije yo, qué raro que esta persona sea o es muy callado o es tímido o lo que sea. Yo pues estuve haciendo la sesión y dije yo, antes de nada, antes de hacer, porque quería evidencia y luego mediunidad. Y dije yo, vale, hay un señor en la sala que se ha puesto así, se lo describo físicamente y durante toda la sesión le estuve preguntando, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y no contestaba. Y lo que contestó es, Daniel, no creo en tu trabajo. Y me dijo la chica, descríbemelo. Se lo escribí físicamente y además te diré que me ha dicho, Daniel, no creo en tu trabajo. Y me dice, ese es mi padre. Es decir, incluso los que son piezas, los que están en el otro lado, si son escépticos, hay entidades que cuando llegan a otro plano ya
dicen, vale, ya es que ante la evidencia que estoy viviendo, ante esta nueva realidad, no puedo decir que no. Es decir, fíjate, este caballero, este padre de esta chica, el trabajo espiritual que tiene que hacer. Es decir, tenía, por así decirlo, un ego mal trabajado y un nivel de, no digo de inocencia, podría decir de ignorancia muy alto. Pero bueno, que cada uno con su proceso, a su nivel de conciencia, pues más tarde o más temprano lo va a sanar. ¿Qué sucedió? Que esta misma chica vino a los 2 meses, casi 3, y me dijo, es que Dani, me queda un poco intranquila porque mi padre está un poco, pues como de esas maneras que vino. Yo nunca me acuerdo de quién es, ni de la evidencia de la persona, ni a veces ni del nombre. Digo, es que no me acuerdo de nada. Dice, bueno, da igual, es que mi padre quiere hablar con él. Y luego la segunda vez sí que ya evolucionó un poco más, con lo cual me lo dijo. Y yo dije, pues esta persona pues está muy bien. Me dice, no, Dani, es que la primera vez que vine te dijo esto. Se puso así, según me dijiste, y dije yo, pues mira, en estos 2 meses ha aprendido que en el otro lado no hay que tener tanta mala leche, por así decirlo. No hay que estar con un ego tan cerrado, hay que estar un poco más abierto a la experiencia. Con lo cual, si vienen entidades un poco cabreadas, digámoslo así, o enfadadas, sí que te vienen también, porque hay personas que necesitan que le pidan perdón desde el plano tierra al espiritual para que puedan avanzar. Con lo cual, también te vienen un poco cabreadas o con mala leche, como se dice en España. Puchica, o sea que no solo aquí nos complicamos la vida, sino que también allá, Daniel. No es complicar la vida, yo te diría que es solucionar temas pendientes. Mira, Danielito, Ujú. ¿y qué cuestan tus servicios como profesional, como medium? Porque yo me quiero referir al hecho de cuando uno tiene un don es para el servicio de las personas, ¿verdad? Pero de repente uno también necesita cobrar quizás por los servicios, pero ¿es caro acudir a ti? Bien, fíjate, yo te diría, Adrián, que el servicio de poder contactar con una persona que está fallecida, poder resolver temas pendientes e incluso poder dar información a niveles de futuro es un valor incalculable, que muchos de mis clientes o consultantes me lo dicen, Dani, es que lo que haces tú no tiene precio. Pero también, como has comentado, Adrián, yo tengo que pagar unos gastos, que comer, que vestirme y que asearme, con lo cual sí que tienen un coste, pero que son correspondientes baratos o caros, pues yo ahí sí que no puedo entrar, porque también un coche, un Ferrari, para mí tiene un precio desorbitado, cuando me puedo comprar un coche que me va a hacer la misma función, pero también depende de ti si coger un coche o coger un Ferrari. No sé si me explico. Sí. Daniel, siguen bombardeando las preguntas. Yo no sé cómo estás con tu tiempo todavía, pero Yo de momento voy bien. va, ok, hay muchas dudas. Nosotros, ya cuando queramos consultar y decir, yo quiero saber o quiero platicar con un familiar o quiero ver qué mensaje me da, ¿cómo puedo distinguir entre si estoy yendo a un medium o un espiritista o alguien? ¿Cómo yo puedo captar eso? Bien, a niveles mundanos es complicado. Yo, para que las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, sepan de cómo diferenciarlo, yo te diría que un vidente real no utiliza ningún tipo de herramienta, no utiliza cartas, no utiliza bola, no utiliza piedras, no utiliza ningún tipo de herramienta física, únicamente con tu energía. Te dedicas, pues hablas y sin darle datos. Porque si me dices, Dani, quiero hablar con mi padre que falleció de cáncer y estuvo muy enfermo, pues poca información te puedo dar ya nueva. No sé si me explico. Con lo cual, es un vidente que le dices, mira, pues me llamo Daniel, vengo de Madrid, España, y quisiera saber en el tema laboral porque estoy un poco perdido. ¡Pum! Ya con eso, a un vidente real, ya te puede dar información en relación al campo que le estás preguntando. Yo siempre digo, concrétame la pregunta y no me digas, Dani, quiero saber de trabajo en general.
¿Por qué? Porque si me preguntas a niveles generales, la respuesta obviamente también va a ser a niveles generales. Y yo, me meto ya en mi proceso. Yo, respuestas generales no me gusta dar. Yo siempre quiero concretar, intentar dar un tiempo o una fecha, siempre y cuando el universo, por así decirlo, me permita dar esa fecha. ¿Y cómo diferenciar a un espiritista a un medium real? Siempre que la persona que esté contactando con el otro lado te tiene que dar datos de descripciones físicas o vestimenta o lugares, y un espiritista no va a poder dártelo. Únicamente te va a dar datos de su padre, lo que hemos dicho anteriormente. Son cosas muy, entre comillas, generales de ese fallecido. Y muy generalista de te quiere mucho, dice que no sé qué, dice que está orgulloso de ti. O sea, cosas muy generales, cuando a veces no, la información, si te la da el espíritu real, no es tan general. De hecho, yo he verificado en estos años que llevo, que son unos cuantos, que nunca te dicen, pues dice que te ama, dice que estuvo muy enfermo, dice que no sé qué. No, son siempre cosas muy concretas, muy puntuales, que la persona que está en la consulta dice, ese es mi padre, esa es mi madre, esa es mi abuela. O te viene un olor me viene un olor yo qué sé, a limón, porque estaba en una cesta de la cocina. ¡Ah! Las tartas de limón de mi abuela, por ejemplo. O sea, cosas muy, muy puntuales y muy concretas que yo como medium no entiendo. Yo siempre digo, yo soy el mensajero, yo doy el mensaje, entrego el paquete y no sé qué hay ahí dentro, no lo voy a entender. De hecho, mi función no es entender la información, sino es transmitir la información, y esa persona ya sabe de por dónde van los tiros, digámoslo así. Pero después te recuerdas tú lo que has dicho. No, yo nunca me acuerdo de lo que he dicho. De hecho, en consulta a veces me viene la información, la transmito y a los 2 segundos digo, ¿qué te he dicho? ¿Por qué? Porque comentábamos, yo soy un canal, yo soy un medio, soy un medium. Únicamente me dedico a que se canalicen, y no tengo por qué entender o filtrar la información. Es decir, yo la entrego y ya se encarga el otro lado de que la persona que esté para recibir la información la vaya a entender de la forma correcta. Yo ahí nunca me meto. Okay, Daniel, yo sigo con las... Mayra, ayúdame, va, para que también hable vos, va, porque si no aquí... Dale. No, dale, yo te doy permiso si yo veo que estás O emocionada. también, Sí, Danielito, yo también he visto personas que son los espíritus los que poseen el cuerpo de la persona para dar el mensaje. En tu caso no pasa eso. Correcto. Lo que comentabas tú, esos son los medios incorporativos. Es decir, como hemos comentado antes, hay varios tipos de mediunidad. Mediunidad incorporativa, corto, largo, medio plazo. Eso es otro tipo de mediunidad, ¿vale? Yo incorporativo en ocasiones lo he sido. No es mi preferencia, porque a mí no me gusta que nadie se meta en mi cuerpo, ¿vale? En ninguna de las facetas. Pero sí que es verdad que a veces en consulta me han venido entidades que, de hecho, siempre me entran por este dedo, por el medio, notas una corriente eléctrica, vienen por aquí, por la garganta, y utilizan mi voz. Eso sí que es verdad. Y luego digo, uy, suelto la energía, porque la corriente eléctrica la noto sí o sí, esas se incorporan, dicen información, y luego digo, ¿qué ha pasado? Y ves a la persona que está pues toda emocionada, llorando, diciendo, sí, es que me has dicho una palabra que nadie sabía. Y digo, vale, pues si tú lo has entendido, yo ni sé lo que es. De hecho, incluso en otro idioma. Ok. Mirad, Daniel, con todo esto siempre de la mediunidad y de todo este rollo que todavía estamos nosotros tratando de comprender en el plano humano, también se puede decir que nos vamos dando poco a poco cuenta de lo que está existiendo. Sabemos que existen los espíritus, sabemos de las cosas paranormales que hay también, ¿verdad?
Sabemos también de los casos de extraterrestres que también se comunican a nivel mental y todo eso. Son temas que vienen también a la curiosidad y que entran también un poquito al tema en la cuestión de paranormal. ¿Cómo yo sé si alguien se quiere comunicar conmigo, verdad? O si realmente son cosas o miedos de mi mente que se están inventando. ¿Cómo yo podría diferenciar que, digamos, un ser querido se quiere comunicar conmigo o me está dando una señal o me está diciendo aquí estoy, o son cosas que que mi mente está inventando de tanto extrañar a esa persona o del miedo que puede generar algo? Bien, la respuesta es bastante simple. El tema de que cuando una persona fallece, el tiempo que tiene que pasar para que se pueda comunicar ronda entre los 21 días y un mes. 21, 31. Es verdad que esa persona que ha fallecido es como nosotros cuando vamos a otra ciudad, a otro país, tenemos que primero adaptarnos a tu nueva realidad. O sea, yo no puedo, hablando ponte mal, no puedo fallecer hoy y mañana o pasado mañana dar mensajes a mis seres queridos, porque primero tengo que ver dónde está mi casa nueva, dónde está mi habitación, dónde está el baño, dónde está la cocina, etcétera, etcétera. Me tengo que adaptar a una nueva realidad, insisto. Y ahora, una vez que ha pasado ese tiempo, te puedo decir, ¿cómo diferenciar si son productos de mi imaginación o es que de verdad esta persona que ha fallecido hace 2 años me quiere dar un mensaje? Es muy simple. Siempre que tú tengas en mente unas señales claras de esa persona, va a ser alguien que se quiere comunicar contigo. Es decir, hay señales como una caricia, un escalofrío. Esos son señales de que esa persona fallecida se quiere contactar contigo para dar información y utilidad. Es decir, estos escalofríos, esas señales, nunca van a ser para asustarte. En el momento que esas señales, digámoslo así, te asustan, ya puede ya llegar a ser producto de tu imaginación. También es cierto que hay entidades que han pasado 1 año, 2 años, que las lámparas las cortocircuitan o hacen que parpadeen. Eso pues pudiera llegar a asustar. Dani, ¿eso es que es mi padre o mi abuela que se quiere comunicar? Sí, siempre y cuando la primera vez, evidentemente, vamos a ser claros, la primera vez te puedes asustar. La tercera, no tanto. Y ya la cuarta, que son señales, ya empiezas a pensar, pues puede ser que alguien se quiera comunicar. Ahí es el momento ideal para acudir a un profesional, no antes. A la puchica, yo lo que hice fue aflojar el foco, Dani. No, ya mucho, sí, ya mucha jodedera, dije yo, lo voy a quitar. También otra opción sería cambiar de foco. Dani, ¿y alguna Cuéntame. vez podría suceder que si es tan imperiosa la necesidad de dar un mensaje, podría ser a través de un sueño? Porque ha pasado, yo he tenido amigos que me han contado que casi que se ha muerto su pariente por decirte que ayer y ya al siguiente día, o si es posible ese mismo día, soñaron algo, les transmitió un mensaje y después se dieron cuenta que había muerto. Por ser más específico, tengo una amiga que su tío querido murió, por decirte, ayer, pero ella no supo. Y el día que él murió, en la noche, ella tuvo el sueño que él llegaba y le transmitía muchas cosas. Y ella se levantó asustada y en cuestión de horas se dio cuenta que ella había muerto. Entonces, ¿sí puede pasar ese tipo de contactos? ¿Sí existe ese tipo de contactos? Sí, de hecho, en los sueños es cuando más a flor de piel estás tú y ellos pueden bucear, por así decirlo, se pueden meter en tu piscina y aguantar más tiempo. Es decir, esos sueños no se catalogan de sueños, se puede catalogar de visitas. De hecho, en mi sector ¿eso es un sueño o es una visita?
en el caso concreto que acabas de relatar, eso sería una visita, que es muy pronto lo que has comentado, es que el mismo día se manifestó en sus sueños, en esa visita que le hizo cuando estaba durmiendo. Sí, es decir, esos casos se dan, evidentemente sí, porque lo acabas de relatar, y yo he tenido casos iguales o incluso en una hora se ha manifestado en sus sueños o en su siesta de la tarde. ¿Qué significa cuando se manifiesta tan pronto? Que los lazos de afinidad o los lazos familiares o esa comunicación entre ellos estando vivos, es que ni la muerte lo puede separar. Con lo cual, sí que se puede dar. Pero en vez de sueños, ya te digo, son visitas. Correcto. Okay, podríamos decir que es como podríamos entonces decir que es como un espacio paralelo, no es en sí, tal vez uno lo interpreta como sueños, pero a lo mejor es un espacio paralelo entre, sí, como un lugar que podría ser algo paralelo donde se puede unir y decir, yo estuve con ese ser querido ahí. Correcto. No es que sea un mundo paralelo, sino que es que la piscina en ese momento se comparte. Okay. Luego, cuando despierta, la persona vuelve a su tierra y la persona fallecida vuelve a su lado. Ok. Dani, hoy que estamos en época de pandemia, muchos han habido muchos fallecidos. ¿Qué hay de cierto, Dani, tú que estás en este rollo, que con eso que déjalo ir, ¿qué hay de cierto en eso? En llorarlos, en extrañarlos, en lo que nosotros llamamos no dejarlo ir, ¿qué tan de cierto es? ¿O realmente ya se van y se fueron? ¿O realmente cada vez que uno los extraña o los llora o los recuerda, los estamos jalando otra vez? ¿No los dejamos vivir en paz o qué está pasando? Bien, esa pregunta es muy recurrente, por eso me estaba un poco riendo. Bien, el tema de que cuando dicen es una creencia, el tema de no le llores porque le estás reteniendo, eso no es cierto, ¿de acuerdo? O cuando deja de pensar en esta persona porque la estás llamando y no la estás dejando evolucionar, eso también no es cierto. Te comento, el que se vaya, entre comillas, o no, el fallecido, va a depender del fallecido, única y exclusivamente. Es decir, yo siempre hago la distinción entre espíritu y fantasma, que es muy diferente, que es solo un pequeño matiz. Es decir, ¿cuál es ese matiz? Un espíritu es una persona que ha fallecido, que lleva fallecido menos de un año. Y un fantasma es una persona, una entidad, que lleva fallecido un año o más. Es decir, si yo ahora mismo me muero y tengo 2 meses de mi fallecimiento, pues soy un espíritu. Si yo me muero y llevo 2 años muerto, me convierto en fantasma. ¿Por qué te digo esto de espíritu y fantasma? Porque los espíritus, cuando tú eres espíritu, que tienes menos de un año de recorrido en el mundo espiritual, en tu nueva realidad, tienes más facilidad de zanjar temas pendientes, digámoslo de esta forma, un poquito más mundana. Es decir, yo tengo más capacidad de contactar con una persona de mi entorno, de darle los mensajes, de mandarle las visitas que comentamos anteriormente, para que podamos zanjar y yo me pueda ir como espíritu a otro lugar para poder realizar otras cosas, otros deberes, que digámoslo así. ¿Qué pasa? Que si me convierto en un fantasma, ¿tengo menos probabilidades de zanjar asuntos pendientes? No. ¿Qué pasa? Que únicamente no he tenido tiempo material, digámoslo así, un tiempo humano, para poder comunicarme con todas las personas o poder hacerme comunicar, hacerme ver en ese aspecto. Un ejemplo, para que se pueda entender. Si yo me muero y llevo un mes muerto y me he comunicado con mi madre, con mi pareja, con no sé quién, y he zanjado todos los asuntos que en vida quedaron pendientes o no pude decir, pues genial, ya me puedo dar por contento, me puedo ir
hacer otro tipo de evolución en otro momento. Fenomenal. ¿Qué pasa? Que si yo como espíritu llevo ya 2 años fallecido, ¿por qué? Porque he estado más pendiente de mi nueva realidad, me quiero desenvolver con más personas, quiero ver un poquito más mundo y tal, que me puedo distraer en ese aspecto, fenómeno. O no distraer, sino me quedo apegado a cosas materiales. Por ejemplo, me quedo apegado a mi casa, a mi finca, a mi terreno. Pues yo me quedo aquí y el resto del mundo, mis familiares, mis hijos y demás, me dan igual. Yo quiero mi casa, mi casa, mi casa. Pues eso es algo tuyo que tienes que trabajarte en este plano y en el otro. Te pongo un ejemplo que me pasó. Yo fui a comer un día, me invitaron mis compañeros de facultad, en estos que haces un reencuentro de... Cuando estábamos en la universidad, pues hicimos una quedada y fuimos a un sitio que yo pues no conocía porque no era del lugar. Puse el GPS y me perdí. O sea, fíjate si no lo conocía, ¿vale? Fui al sitio, finalmente lo encontré y pues fuimos a un sitio que está súper bonito, era un palacio y dije yo, qué bonito. Y eso que empezamos a pedir la cena, la comida, tal y pascual. Y de repente, cuando estamos pidiendo la comida, nos la trajo la persona correspondiente, nos la dejó, y yo vi enfrente a un espíritu, que era un fantasma, porque llevaba mucho tiempo, ahora veréis cuánto, que estaba ya pegado a esa casa, a ese palacio. Y dije yo, bueno, es lo que comentábamos, el auto se puso on y dije yo, no, estoy cenando off. Con lo cual, muy respetuosamente, se fue. Y un compañero mío de la universidad que sabe lo mío, que soy vidente y medium, pues me dijo, Dani, te veo raro. Y dije yo, luego te cuento. Porque no todos mis compañeros de la universidad, entre ingenieros, yo pues no podía decir que soy vidente y medium, porque no. Solo un compañero mío lo sabía en ese aspecto. Me miró y me dijo, te veo raro, estás haciendo algo. Y dije yo, luego te cuento. Y en esto que acabamos de comer, ya nos despedimos y me dijo oye Dani, ¿qué ha pasado? Digo, es que estábamos comiendo la pizza y me ha venido un señor con unos bigotes, se lo describí físicamente, y dijo, Dani, ¿ya estás trabajando? Y dije, no, es que me ha venido, con lo cual es que esta persona está aferrada a esta casa, porque es su casa, su casa. De hecho, el mensaje que dio es, iros de mi casa, iros de mi casa. Y dije yo, off, no me interesa, cállate. Con lo cual, pues transcurrió la noche, cada uno nos fuimos a nuestra casa y al día siguiente me mandó por WhatsApp este compañero la foto del hombre. Me dijo, Dani, ¿a quién has visto es esta persona? Y dije yo, ese. Me dice, ¿sabes quién es? Y dije yo, pues no. Me dice, es el dueño de esa finca que lleva muerto desde 1865. O sea, fíjate el apego que tenía ese hombre a su terreno y a su casa. O sea que tú, Dani, puedes ver a espíritus o a fantasmas desde años atrás o solo cortos años. La mayoría de veces. ¿Qué es lo que te ocurre? Por la mayoría de las veces, yo los que contacto son de este siglo, ¿vale? También es verdad que gracias a este suceso que me sucedió, puedo ver memoria histórica y personas que han fallecido en otros siglos. Te comento esto porque hay un programa aquí en España que me ha contactado para ver entidades de castillos o qué sucedió en este sitio, porque se escuchan ruidos por las noches o porque hay cosas que no son del todo normal. Con lo cual, describo las cosas. Te comento esto porque esta televisión española me contactó, me llevó a un sitio que yo no conocía, nunca lo conoces, y se llama del año Maricastaña, por así decirlo. Me llevó a un sitio y dije yo, veo aquí vestimentas muy largas, como muy túnicas, muy musulmanas y con colores negro y un amarillo muy llamativo. No me dijeron nada y hicieron una investigación para luego sacarle una antena y resulta
que ese lugar había sucedido una batalla entre cristianos y musulmanes en la Reconquista española y los trajes de los musulmanes eran casualmente negros y con rayas amarillas. Con lo cual, para que veas un poco la veracidad, no es que lo diga yo porque lo vea, sino que ellos han contrastado en la historia los sucesos que han sucedido en cada lugar. Y yo, pues lo que te comentaba de mi compañero de universidad, lo contrastó él porque tenía él la curiosidad. Para mí no era ninguna, porque es más habitual estar entre, por así decirlo, entre los dos lados. Pero para él me dijo, era este, ¿sabes? Es un poco para contrastar información. Fue interesante. Dani, para ir finalizando también, ¿cuánto tiempo van a durar las vacas flacas? O más bien dicho, el coronavirus, porque ya siento que se está extendiendo demasiado tiempo, ¿verdad? Para Mira, ir yo, finalizando no creo, porque aquí vamos a agarrar a Dani a bombardazo. De aquí vamos a sacar 4 programas con Sí. Dani. Aquí Dani, que- después le preguntas a ya después le respondes a Damián. para finalizar. Sí, eso sí, déjame de último. bien, Mi lo duda que, sí. mi duda es, ¿alguna vez la policía te ha ido a buscar para que puedas resolver algo? ¿Alguna vez la Sí. policía dijo, no, aquí necesitamos la ayuda de Dani para que nos ayude a solventar este crimen? Sí y no, te contesto. El sí, sí que me han contactado, pero no voluntariamente. Es decir, el suceso que me contactó la policía fue de que había una persona que había desaparecido y un familiar de esta persona sabía de mis servicios. Me contactó y me dijo, hola, soy tal, sé que eres medium, me han hablado de ti y por ese contacto sucede estos acontecimientos. Y dije yo, vale, pues cuéntame, voy a hacer todo lo que pueda para poder ayudar. Dijo, vale, pues te voy a dar el teléfono de un teniente o un general o de la policía, un superior, para que le puedas ayudar. Yo lo que había recibido es que la persona que buscaban estaba fallecida. Y esa persona fallecida me dijo, Dani, están buscando en el lado opuesto a donde estoy. Y dije yo no entiendo el mensaje, porque estaban buscando en una montaña, estaban buscando aquí, a la izquierda, cuando ella había fallecido a la derecha. Eso se lo comuniqué a la policía, al teniente este, y me dijo, no, está usted equivocado, señor. Y dije yo, a ver, puedo estar equivocado, pero voy a pedir más información. Le pedí a la persona fallecida que me diera más información y resulta que en el lado donde están buscando era muy, muy boscoso, había muchos árboles. Y en el lado donde estaba ella, realmente su cuerpo, sin vida, solo había piedras y un solo árbol, que es característico de ese lugar. Yo no lo sabía. Y dije, bueno, pues que el lugar que me está diciendo es todo con piedras y solo hay un árbol muy grande. Y me dice, se quedó un policía un poco, ¿usted conoce la zona? Y dije, yo no conozco esta zona porque yo soy del centro de Madrid y esto está casi haciendo frontera con otra provincia. Y yo pues, y encima las calles de Madrid, poco, mi zona en la cuadrícula y poco más. Y dijo, vale, pues lo tendremos en cuenta. El rostro del policía cambió y de los 4 drones que tienen a su disposición, en vez de mandar todos, de los 4 mandaron 1 por la zona, por si acaso el medium había acertado. Y los otros 3 a la zona que ellos se habían, puesto como unos cabezotas, que bueno, yo lo respeto, no pasa nada. Y casualmente estaba la persona fallecida en el lado donde el dron fue a buscarlo. Con lo cual, sí que ha ayudado a la policía a resolver casos como este. He tenido otros 3 y con este 4. Con más casos, por eso digo, sí, pero no directamente, sino por mediación de otras personas, porque yo entiendo que la policía pues tenga que ser un poquito más con los datos, con pistas, etcétera, etcétera. Yo eso, pues como ingeniero sé que tienes que tener una base un poco científica para poder empezar un proceso. También es verdad que este policía y en general
me respetaron bastante, no por mí, sino porque tengo un título universitario, según me dijo él. Dice, es que nos has dado confianza porque aparte de demostrárnoslo, tenías un aval, un título universitario que nos ha dado credibilidad. Yo eso nunca lo había visto. Digo, bueno, yo hice unos estudios porque me gustaba la ingeniería, porque me gustaba la física y dije yo, bueno, pues voy a estudiar esto porque me gusta. Pero a partir de entonces me di cuenta de que era necesario en este mundo terrenal, en este mundo científico, tener una especie de guardaespaldas, por así decirlo. Un poco como para credibilidad, ¿verdad? Para no caer en lo que estábamos hablando, que si eras chantajista o eras, pues, Correcto. de los farsantes que abundan bastante, ¿verdad? Maidita. Lamentablemente. No, ya me respondió mi pregunta y ahorita ya hay que darle espacio a Damián, porque Damián después nos va a colgar, que solo nosotras dos hemos hablado, bien emocionadas acá con todos los temas. Yo ya había preguntado lo de las vacas flacas y ustedes interrumpieron. No, porque dijimos que eso iba a quedar al final. Bien, lo que comentaba Adrián, yo el tema de las vacas flacas, vi el despertar, lo oriento más a Europa, a España en este caso, lo vi el despertar durante el 6 del 6, el 6 de junio. Al final el levantamiento se produjo el 8 de junio, pero bueno, tengo un ratio de error de unos días, no pasa nada. Eso fue lo que vi, el primer levantamiento, como dices tú, cuando acaban las vacas flacas. ¿Cuándo va a acabar realmente? Pues lamentablemente va a estar con nosotros hasta casi finales del 2021. Es decir, que va a estar con nosotros bastante más, pero que va a estar con la misma intensidad, no. Pero sí que va a estar conviviendo con nosotros un poco más de tiempo, sí. De hecho, yo aquí en España, por lo que me han dejado ver las entidades y los consultantes que me han ido preguntando, aquí en España va a haber otra especie de confinamiento un poquito más ligero en septiembre, octubre, o sea, va a ser como una especie de navidades diferentes. Ese es el mensaje que recibí. Con lo cual, este octubre, noviembre, diciembre de 2020 va a ser muy diferente. Así que esa es la respuesta que te puedo dar a tu pregunta. Te voy a hacer 3 preguntas más y de ahí vamos a finalizar para no acabarte y no nos vayas a regañar. Correcto. Después, hey, la regaste, pero bueno. ¿Alguna vez has tenido tú una entidad negativa, bien negativa, que tú le hayas tenido bastante temor? Yo personalmente no, pero sí que he presenciado cómo un espiritista hace la invocación para trabajar, sí. Ahí sí que la he tenido literalmente a 5 metros. Que por eso sé que los espiritistas no son de muy buena energía y no son muy positivos. Así que si lo he tenido cerca, sí. Si lo he tenido dentro de mí, no. ¿Crees en Dios? Yo creo en Dios, no es que crea, es que lo estoy verificando todos los días. Ok, ¿qué es para ti la reencarnación? Háblanos un poquito de la reencarnación. Bien, la reencarnación, yo hace tiempo que no creía, pero me dieron un batacazo los de arriba, como yo digo, que me pusieron aquí, o sea, a 2 dedos de mi nariz, que existe. También hay que hacer un poco de diferencia entre la reencarnación y un paso para adelante y un paso para atrás. Es decir, ¿por qué? Porque la reencarnación, para que me entiendas, es si yo estoy en un nivel 0, la reencarnación es estar todo el rato volviendo al 0, volviendo al 0, volviendo al 0. No es que sea malo volver al 0, sino que es que hay cosas, por ejemplo, tú cuando reencarnas o cuando entras en esta vida, tienes por así decirlo, un examen de 10 preguntas, que en esta vida puedes contestar las 10, 2, ninguna o 3 preguntas.
Imagínate que de las 10 preguntas contestas 6. ¿Qué sucede? Que te quedan 4 preguntas por contestar pendientes, con lo cual reencarnas en el mismo plano para esas 4 preguntas que te quedaban, resolverlas. ¿Que puedes resolver esas 4? Sí, pero a lo mejor esas 4 no las contestas y respondes 1, 2 o ninguna. Pues vuelves otra vez. ¿Qué sucede tú cuando realmente de las 10 contestas todas? Pues se sucede lo que se llama una metempsicosis, es decir, que adelantas y del 0 que estabas todo el rato volviendo, pasas al escalón 1. Es decir, que avanzas y ya de un nivel de conciencia bajito, vuelves o sea, reencarnas en un nivel superior. Es decir, tú, y ahora la pregunta que se puede dar es, Dani, del 0, ¿podemos pasar al -1? No, nunca. Es decir, eso de que comentan algunas religiones, ahora mismo no caigo cuál, de que si eres malo vas a volverte un gusano. No. ¿Vale? Eso es lo que sería la transmigración, volver a un paso anterior. No. No porque lo diga yo, sino porque no puede ser coherente. Es decir, si tú tienes un nivel de conciencia de un humano, por muy mal que te comportes, no puedes volver a un nivel de conciencia de un gato, de un perro o un gusano. ¿Por qué? Porque ese nivel de conciencia no cabe en ese cuerpo, digámoslo así. Que tú puedes reencarnarte en otra persona con el mismo nivel cultural, con el mismo nivel de conciencia, eso sí, pero es otra persona. O sea que lo que tú lo que tú me estás queriendo decir, Sí. que nuestro inicio se puede decir que es animal, o algo así te estoy entendiendo. Porque No. al nosotros contestarnos todas esas preguntas hasta llegar a las 10, ponele, ok, ya pasamos a otro plano que ya me lo vas a comentar. Pero antes de empezar a hacer, de reencarnar desde cero, ¿qué éramos? Minerales. Es decir, los minerales, las piedras, tú cuando tienes un mineral te desprende energía. O cuando coges una piedra, un cuarzo, dices, jolín, pues me duele la cabeza. O qué potente esta piedra. O, jolín, me gusta esta piedra, me da suerte. Es decir, los minerales, las piedras, tienen energía. Todo en este plano es energía. Con lo cual, y, jolines, Dani, ¿qué tiene que aprender algo en un mineral? La paciencia y la espera. Luego, después de mineral, vas a vegetación, vas al reino vegetal, a ser un poquito más tolerante, que te pueden usar, te pueden arrancar, pueden coger tus hojas, etcétera, etcétera. Después de vegetal, ¿a qué pasas? A insecto, luego animal y luego ser humano. Eso sería lo que serían las escalas, lo que serían los 5 reinos. Ok, y ya al contestarnos, pues siempre retomando el ejemplo, contestarnos esas 10 preguntas, Dani, ¿qué nos toca? Bien, una vez que tú completas esas 10 preguntas del examen, por así poner el ejemplo más claro, una vez que contestas esto, tienes otro plano que es, por así decirlo, te conviertes en un hermano superior, en un hermano mayor. ¿Cuál es tu función? Es examinar a las personas que han fallecido, ellos evalúan su examen, pero tú lo supervisas. Y una vez que supervisas el examen, ¿qué haces? Dices, vale, ¿tú consideras que has aprobado? Yo no. Con lo cual, esta pregunta del examen no está aprobada. O sí, estás aprobado y está muy bien, pero la respuesta 8 y 9 está en suspensa. Vuelve abajo y reencarna. Y aparte de evaluar los exámenes, por así decirlo, también tienen ellos la función y la labor de rediseñar los destinos para que tú puedas reencarnar y superar la pregunta 8 y 9 y 10 que te falta del examen. Ok, Dani, y ya, es que estos temas son bien largos. Ya que tú te has convertido en el teacher y todo eso, o sea, ¿cuál es la finalidad, pues, de mandarnos acá o de estar acá? ¿Cuál es la finalidad si de un solo podríamos estar allá? O sea, ¿cuál es la finalidad aparte de aprender a amar? O sea, si ya sabemos que hay personas o seres, entidades que saben lo que es amar, ¿por qué no enseñarlo desde allá? Sino que
¿Por qué tenemos que pasar acá y sufrir? Bien, el tema de que tengamos que reencarnar no es únicamente amar, sino es ser feliz, amar y que ese amor sea incondicional. Y lograr eso lleva unos procesos bastante largos. Es decir, la finalidad sí es amar, pero también es ser feliz amando incondicionalmente. Ahí está nuestro trabajo. De hecho, hay 5 elementos que todo ser humano tiene cuando reencarna, y esos son comunes. Es decir, tiene un destino, que es lo que le queda por aprobar. Yo siempre digo que destino es lo que le resulta difícil, con D de destino, con D de difícil. Jolines, es que, por ejemplo, mi destino cuando estaba en la universidad es llegar a quinto de carrera. Anda que no fue difícil, mi destino era llegar a quinto de carrera. Cuando estaba en tercero de carrera, yo ya tenía una misión, segundo elemento, la misión de cada persona. ¿Qué es la misión? Lo que llevas tú como mochila, lo que llevas tú como herramienta, lo que tienes tú aprendido de otras vivencias, de otros momentos, de otras vidas. Por ejemplo, a mí ¿y cómo se sabe cuál es mi misión, Dani? Muy fácil. Pregúntate qué es lo que te gusta y mucho más fácil, ¿qué es lo que se te da bien? Un ejemplo, a mí lo que se me da bien, lo que me gusta y me da pasión es ser vidente y medium. Con lo cual yo ya eso lo llevo de otras vidas, es del examen que ya tengo aprobado. Mi destino, ¿cuál es? Pues trabajar, tener paciencia, poder trabajar en cosas más, o sea, dar voz a este mundo, que me comprendan. Por eso hice ingeniería, para tener un poco de credibilidad, como comentabais antes, y no comentar que es un charlatán, etcétera, etcétera. Otra cosa es la función de cada persona. La función, que es en lo que te da recursos económicos. Es decir, toda persona tiene una función en este mundo. Puede trabajar como secretaria, como ingeniero, como vidente, como reportero, es decir, lo que te da sustento económico. Otra cosa, y ya sería la última, es el propósito. Y ahí está lo que decías tú. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Me falta uno, perdón. He hecho 4, me falta uno, que es la intención, que no se me olvida. El propósito es llegar a ser feliz y amar incondicionalmente. Y lo que comentaba antes, la intención, el quinto elemento, la intención con la que tú haces tu destino, la intención con la que haces tu función y con la intención que haces tu misión. Lo haces para fastidiar a alguien, lo haces para ayudar, lo haces por tener un alimento. Eso es la intención. Esos son los 5 elementos que comentábamos: destino, misión, función, intención y propósito. Dani, y para ti que ya sos medium y conoces mucho pues de espíritus y todo eso, ¿para ti qué es amor? Para mí, amor es hacer las cosas que te cuestan mucho. Es decir, aun sabiendo que a ti te va a perjudicar, hacer esa actividad. Un ejemplo, yo sé que con mi pareja, un ejemplo personal, que le gusta mucho tener muchas relaciones personales, su familia son sus amigos, más que su familia de sangre. Pues eso yo, pues como muy familiar que soy, a veces no lo entiendo. ¿Cuál es mi función con esta persona? Entender que familia no tiene por qué ser de sangre, sino hay personas que te quieren más y te quieren además incondicionalmente, que no son de sangre. E incluso hay personas de sangre que te desean el mal. Es impresionante, Dani, todo lo que nos has platicado es impresionante, porque no solo las dudas de muchas personas se pueden aclarar, sino que en lo personal has aclarado muchas dudas también y has contestado muchas preguntas que ni te las he hecho. Te agradezco, sí, te las agradezco mucho, te agradezco mucho tu tiempo también, Dani. Un placer. Un mensaje, Dani,
bueno, para terminar, cuando tú platicas con alguien, lo normal es o que la persona te pregunte, ¿sí? O que un espíritu quiera transmitir algo a los demás. En esta ocasión, ¿Sí? en este momento, ¿tú sentiste algo o alguien que quisiera platicar o quiera darnos un mensaje? No, No hay nadie. no, no, motivo razón, porque cuando estoy dando este tipo de charlas, estoy en modo off. Porque Ok. si no, no estoy al 100% y siempre me gusta estar no al 100, sino al 300. Ok, te pregunto eso porque le contaba a Mayra, soy de las personas que no me gusta pues llamarlos si ellos no quieren venir, ¿verdad? Si ellos Bien, no quieren venir, pues no es, para mí no es bueno llamarlos, ¿verdad? Por eso te Yo preguntaba yo. también opino lo mismo. Ujú. Yo Entonces también soy del mismo pensar. por eso te preguntaba yo sí, si había alguien que te estaba molestando ahí o quería hablar con alguien, pues bienvenido sea algún mensaje, pero si no es el caso, no, pues no, nunca molestan. De hecho, es únicamente, no es que no quieran molestar o no quieras tú molestarles. ujú. De hecho, lo que están ellos son encantados de darte tranquilidad y respuestas a preguntas que tú tengas, inquietudes. Es decir, eso de que has comentado que me ha hecho un poquito de ruido, en el sentido de que no quiero molestarles si no quieren estar. No, a veces tienes que llamarles para que te puedan dar respuesta. Es como, no, yo no quiero llamar a una persona porque a lo mejor no quiere ir a la fiesta. Ya, pues que a lo mejor esa persona no sabe que hay una fiesta. Con lo cual, llámala porque a lo mejor sí que quiere ir a la fiesta. Ah, ya, ok, vaya, perfecto. Entonces lo dejamos Pero así. Danielito, puedes dejar tus redes sociales para que las personas que estén interesadas en contactar contigo puedan hacerlo a través de tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bien, yo redes sociales me meneo poco, ¿vale? Yo lo que tengo es una página web que es mediumuson.com, como suena, mediumuson.com. Eso ahí me vais a encontrar sí o sí. Y en redes sociales, yo me meneo en Facebook, que ponéis Daniel Usón, vidente medium ingeniero, o ponéis Facebook Daniel Usón y me veis. Y en Instagram, medium-usón y me veis. Sale mi foto y sí o sí me vais a reconocer. Esas son las redes sociales que más uso. Pero si queréis estar en contacto conmigo, en la página web, ya te digo, mediumson.com, ahí me encontráis seguro. Y en YouTube, ¿verdad? Estás en YouTube también, ¿verdad? Ah, es cierto, es verdad, no me acordaba. Y YouTube, es verdad, sí. Muchas gracias por recordármelo, que en YouTube también, en YouTube es Equipo Medium Uson. Sí, es verdad, no me acordaba, No, cierto. ok, vamos a dejar tus redes sociales también aquí abajo en la descripción del video. Genial, Gracias Daniel, gracias de verdad. Muchas un bendiciones, placer, muchas bendiciones un placer. en tu carrera. Te deseamos lo mejor y esperamos que no sea la primera vez que nos acompañes, ¿verdad? Muchísimas Yo gracias. encantado de estar aquí, ha sido un verdadero placer estar con esas almas bonitas reunidas. Gracias, y, gracias. y me lo he pasado, realmente he estado muy cómodo y cuando queráis y concretamos una cita, como ha sido siempre, que son muy formales todos, lo Ok. hacemos y encantado de proporcionar información, por lo menos que sea para quitar un poco la ignorancia de este campo y dar paz e información valiosa y sobre todo útil para que las personas puedan al menos evolucionar en sus vidas. Ok, chévere, Mayrita. ¿Algún mensaje para despedirnos? No, yo solo quería nuevamente agradecerle a Daniel por prestar su tiempo. Yo sé que el tiempo es muy valioso, es lo más valioso creo que tenemos cada ser humano. Te lo agradecemos y en lo personal, Daniel, has disipado muchas dudas. Estoy muy a gusto porque a veces uno tiene conceptos erróneos de ese tipo de prácticas y me ha encantado que has disipado muchas dudas y yo sé que al público también le va a pasar lo mismo, porque sé que como yo hay muchísimas más personas tal vez en un enredijo que no saben ni qué es una cosa ni otra. Así que te agradezco mil y como dijo Heidi, sos bienvenido. También nos hemos sentido a gusto con tu persona. Gracias, mil gracias y muchas bendiciones y éxitos. Muchas gracias, ha sido un placer, ya te digo. Bueno, Daniel, un mensaje para todos los que nos están viendo por parte de Daniel. Algún mensaje especial que tú nos quieras dar.
El único mensaje que quisiera dar, que es que antes de realizar ningún tipo de consulta o que vayan a ir a un profesional, que lo primero de todo es que verifiquen en qué categoría profesional se encuentran. Es decir, lo que hemos comentado, lo primero de todo, si es un tarotista, si es un vidente, si es un medium. Y en segundo lugar, que vayan siempre con la mentalidad abierta y con el corazón también abierto, porque lo que les espera siempre de información va a ser útil, valiosa y para su tranquilidad. Y que amen lo que hagan y sobre todo que evolucionen de la forma que ellos consideren, que no se pongan objetivos muy altos, porque si no la decepción va a estar presente. Ok, gracias, Daniel, bendiciones repetidas y gracias a todos ustedes por ver este podcast. Esperamos tener a Daniel nuevamente, como les repito. Las mismas recomendaciones de siempre, chicos, lavarse las manos, acordémonos, no bajar la guardia en eso. Lavarse las manos, mantener el distanciamiento físico, no social, porque ustedes pueden platicar, darle una llamada a sus parientes, ¿verdad? Distanciamiento físico, utilicemos el alcohol gel, utilicemos mucho la mascarilla, tengamos respeto por la vida de los demás, porque todavía ellos tienen mucho que aprender en este mundo. Así que muchísimas gracias, bendiciones a todos y nos seguimos viendo en el próximo podcast. ¡Chao! ¡Nos vemos! Chao, hasta luego, gracias.